Efesios capítulo 5. Vamos a leer el verso 18. Amén. Solamente ese versículo. Efesios 5, 18. Dice: no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Amén. Bueno, Señor misericordioso Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu palabra nos exhorta todos los días y nos anima, Señor, a seguir adelante en tus caminos, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra en esta mañana, en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por todos los hermanos que nos has traído también a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra cumpla el propósito, Señor, para lo cual tú la has traído a este lugar, de transformar las vidas, de cambiar los corazones, Señor, y de animarnos, fortalecernos a todos en esta lucha diaria del caminar espiritual, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes a través de esta palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Bueno, nos dice esta palabra: no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución. Y nos dice que es mejor ser llenos del Espíritu Santo que ser emborrachados con vino. Cuando el apóstol da esta palabra, él está tomando en cuenta lo que sucedía en ese tiempo en los cultos paganos. En los cultos paganos la gente se embriagaba. En los cultos paganos habían orgías. Bueno, era una cosa muy fea, digamos así, no me justifica que la digamos acá, pero la gente se emborrachaba. Y esta gente tenía la idea de que mientras más borrachos estaban como poseídos por el espíritu del Dios falso, pues, al que ellos estaban adorando en esos momentos. Entonces, mientras la persona más borracha estuviera, más poseída estaba por ese Dios. Entonces, por eso el apóstol viene y les dice: no se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Pero también, mirando este texto y esa idea también, yo me pregunto: ¿cuántos hoy, y más que todo en este mes de diciembre, y siendo más precisos el 24 de diciembre, se emborrachan y creen estar adorando a Dios en medio de la borrachera? ¿Cierto? No está la gente en medio de una fiesta, están borrachos y paran un momentico a la medianoche y cantan Antón Tiruliruliro y Antón Tirurirurá. Yo perdón, no les sé explicar, me pregunté qué quiere decir eso, ¿cierto? Pero la gente cree que con eso está adorando a Dios, y la gente cree que está haciendo una fiesta para Dios, ¿cierto? Entonces me parece que no estamos como tan lejos de lo que hacía esta gente en esa época tampoco. No estamos así como tan retirados. Entonces el apóstol nos presenta ahí como un contraste: borrachos, al contrario, llenos del Espíritu Santo. En vez de borrachos, sean llenos del Espíritu Santo. No sean llenos de alcohol, no sean llenos de dioses falsos. Pues yo digo, uno borracho más bien está lleno de demonios, ¿cierto? Entonces no se llenen de las cosas, más bien llénense del Espíritu Santo. Y va a ser mucho mejor. Entonces vamos a mirar por un momento algo de lo que es la embriaguez. Acá nos dicen: no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución, tomada de un diccionario griego, dice que es vivir desenfrenadamente. Es una vida perdida, es libertinaje. O sea que nos quiere decir que en el licor, en la borrachera, hay disolución. O sea que hay vida desenfrenada, que hay vida perdida, que hay vida de libertinaje, que nos lleva la borrachera a muchos problemas. Y podemos ver
La borrachera lleva a la gente a meterse en peleas. A veces ve uno peleas de hermanos contra hermanos en la misma casa, el padre contra el hijo. Todas esas cosas se ven en medio de una borrachera. También lleva a muchos problemas familiares, lleva hasta separaciones. A muchos los ha llevado a la muerte, conduciendo borrachos. Yo conozco de un señor que yendo borracho se cayó en un hueco y se mató, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, en la borrachera hay disolución, o sea, hay una vida desenfrenada, hay una vida perdida. Fuera de eso, también podemos ver en la borrachera, y es que la borrachera lleva a la persona a ir donde no quería ir, y lo lleva a hacer lo que no quería hacer. O sea, el muchacho es muy buena persona y es muy callado, pero borracho es bravo, ¿cierto? No le gusta ir a algún lugar porque es muy peligroso, pero borracho sí va hasta allá, ¿cierto? Se amaña mucho en la casa, borracho quiere ir de la casa. O sea, es como que lo guía, hay algo que lo guía, que no es exactamente Dios. Entonces, por eso dicen, no se emborrachen con vino. Vamos a mirar un poquito en la Biblia, vamos a ir a Proverbios 23. Proverbios capítulo 23. Amén. Proverbios 23, vamos a leer del 19 al 20. Y nos dice la palabra: oye tú, hijo mío, y sé sabio, y endereza al camino tu corazón. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón enriquecerán. ¿Dice? Estoy leyendo mal. Empobrecerán, ¿cierto? Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Vamos hasta el verso 29, leamos del 29 al 35. Ahí en el mismo Proverbio 23. Amén. Proverbio 23, ya el 29 al 35. Amén. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los cardenales de los ojos? Tener como moretones en los ojos, ¿cierto? Entonces, para los que se detienen junto al vino, para los que van buscando mistura, no mires el vino como es bermejo, cómo resplandezca su color en el vaso, cómo se entra suavemente, y su fin morderá como serpiente, y como basílico dará dolor. Tus ojos mirarán las entrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio de la mar, y como el que yace en cabo del mastelero. 35. Y dirás: hiriéronme, mas no me dolió, azotáronme, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún no lo tornaré a buscar. Aún lo tornaré a buscar. O sea, cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Despierta y va a volver a buscar el licor. Pero miren que esto es muy cierto. Porque entonces dice me hirieron y no sentí. Un borracho lo aporrean, como sea, y él viene a sentir al otro día qué le pasó, ¿cierto? Lo azotaron y no sintió. Entonces, la persona borracha es como guiada, pues yo no quisiera como por qué decirles, pero yo siempre he dicho que el borracho lo guía el diablo, ¿cierto? Porque es que no hay otro, que uno vaya donde no quiere ir, haga lo que no quiere hacer, diga lo que no quiere decir. Acá también nos habla de las palabras. La persona con tragos habla muchas cosas que no debería hablar, vulgaridades, mejor dicho, es una cosa pues
Eso acá dice, tus ojos mirarán las entrañas y tu corazón hablará perversidades. Ese es el fin del alcohol. La gente dice, pues me voy a tomar unos traguitos porque es que trabajo muy duro. Otros dicen, yo me los merezco. Estoy muy cansado, me voy a relajar. Pero realmente, ¿será esto lo importante? ¿Será que sí justifica una relajada de esas? ¿Será que sí justifica invertir el dinero también en esto? Porque ahí dice la palabra también que el bebedor se va a empobrecer. Pues eso es muy fácil de entenderlo, porque en medio de la borrachera pues malgasta la plata, la que no malgasta la bota, la que no bota se la quitan. De todas maneras, hay una palabra por allá del profeta Geo que dice que el que trabaja jornal, su jornal será echado en saco roto. Yo creo que la vida del bebedor es esa, trabajando y guardando en saco roto. Siempre, muchas veces, anda diciendo que en la casa de él no falta nada. Lo primero que falta es él, porque no está en la casa. Y él hace falta en la casa. Y de ahí para adelante muchas más cosas, ¿cierto? Anda diciendo que tiene de todo y a veces tiene una sola camisa que es la que se pone. Pero bueno, es la forma de ser. Entonces, esa es una de las partes que afecta el licor a la persona. Va a afectar las relaciones personales. No hablemos del trabajo, porque muchas veces trabaja, lo echan, vuelve y busca, lo vuelven a echar. En la casa, la mujer lo echa y él vuelve y llega y lo echa. La mamá tiene problemas en las casas. Es el problema de la familia también muchas veces. Hermanos, bienvenidos. Qué bueno que estén acá con nosotros, Dios los bendiga. Bueno, entonces, estamos hablando de lo que es la embriaguez. Y para ustedes que acaban de llegar, hay un texto que leímos que dice: no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando de lo que es ser borracho. Entonces, el borracho está controlado por un espíritu extraño, pues, pero realmente eso es un espíritu malo, eso es un demonio, ¿cierto? Ahora, la borrachera también lleva a la persona a vivir un conflicto interno, porque mientras está borracho cree que está muy contento, pero cuando ya no está borracho está muy aburrido, ¿cierto? Entonces, es muy usual que el borracho diga después de la fiesta: yo no vuelvo a beber, pero vuelve y bebe, y dice: yo no vuelvo, pero vuelve y bebe, y se lo pasa en ese círculo, ¿cierto? Y no vuelvo por allá, pero sí vuelvo, ¿cierto? Vamos a ir a Gálatas 5. La carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Acá tengo uno. Gálatas 5, vamos a leer del 16 al 17. Amén. Amén. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu es contrario al deseo de la carne. Estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que queráis. Miren que hay un conflicto, porque el deseo del Espíritu está en contra del deseo de la carne. La carne pide una copa más, pero el Espíritu le pide no más. Entonces él está debatiendo en esa parte. Y acá hay una reflexión que me parece muy bonita, y es esta: el Espíritu nos aparta del pecado. Amén, ¿lo creen? Pero el pecado nos aparta del Espíritu. ¿También lo creen?
Entonces, eso es lo que, ahí está ese debate. El espíritu los quiere apartar del pecado, pero está la carne, la tentación, el mundo, la gente invitando a la parranda, el marranito que había comprado desde yo no sé cuándo para engordar, ¿cierto? Todas estas cosas, la gente invitando a los deseos de la carne, pero el espíritu oponiéndose. Entonces, por eso dice acá que el espíritu está en contra de los deseos de la carne y la carne en contra de los deseos del espíritu. Ahí hay una batalla. A veces dicen, no, es una reunión social. Es una reunión social, suena como muy importante, ¿cierto? Pero si la reunión social lleva licor, así sea whisky el caro, nos dice la palabra que en eso hay disolución. Y la disolución ya vimos que es vida desenfrenada, libertinaje y vida perdida. O sea, no importa, o así sea el chirrinchero que toma de lo más barato que hay, o así sea el refinado que toma el whisky fino. De todas maneras, el efecto va a ser el mismo. Lo van a apoyar, no va a sentir, se va a ir donde no quería ir, va a hablar lo que no quería hablar y va a amanecer en vergüenza, porque siempre termina siendo así. Amén. Entonces, volteemos la página, porque entonces el apóstol nos dice, no se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Es un cambio como contrario. Entonces miremos un momento, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es ser lleno del Espíritu Santo? De pronto nos han dado en algunos lugares, algunas denominaciones, la enseñanza de que ser lleno del Espíritu Santo es caer al suelo, que es danzar y revolcarse, hablar en lenguas o unas cosas ahí. Hablar eso sí, gemidos indecibles, que dice la hermana. Nos han enseñado que eso es ser lleno del Espíritu Santo, pero yo creo que no puede hablar muchas cosas, puede caer al piso. Yo creo que lo importante no es caer, es cómo se levanta y cómo va a vivir, no, porque no va a pasar el tiempo ahí caído. Entonces muchas veces yo recuerdo una persona que la llevaron a un lugar de estos y él era drogadicto. Entonces allá le hicieron supuestamente una liberación y él se revolcaba en el suelo y le hacían miles de exorcismos ahí. Y el hombre se paró y siguió en la droga y no quiso volver a aparecer en ninguna iglesia, ¿cierto? Lo que decíamos nosotros. Entonces, no, realmente eso no tiene pues como sentido. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Esa palabra, ser lleno del Espíritu Santo, tiene como trasfondo una barca, y es una barquita no con motor, no un barco de estos modernos, sino una barquita de vela. ¿La han visto, cierto? Aunque sea en televisión, pues. Y la barquita, usted ve que el viento infla la vela y la barquita se va para donde el viento la lleve. Entonces es como una barca que naufraga en medio del mar y está sola y no sabe para dónde irse. Entonces ella se va para donde el viento la lleve. Si el viento la lleva hacia allá, va. Si el viento la lleva hacia allá, va. Y ella no le va a poner oposición al viento. Entonces eso es lo que, más o menos lo que nos quiere decir. Sean llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir un momentico a San Juan, capítulo 3. San Juan 3, vamos a leer el verso número 13. San Juan 3, 13. Perdón, espera que es San Juan, yo creo que me equivoqué, San Juan 16, 13. A ver si me da. Juan 16, 13. Pero cuando el Espíritu de verdad. 16, 13. Estoy equivocado. No, estoy equivocado con esa cita, sí. Bueno.
alguno lo recuerda, es donde dice, de todas maneras, que el viento sopla para donde quiere. Y así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. San Juan 3.8 es, mira, sí. 3.8. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, eso es lo que estamos mirando, ser llenos del Espíritu Santo, es dejarse guiar por el Espíritu. Usted no sabe para dónde lo lleva el Espíritu Santo. Usted no sabe de dónde viene y para dónde va, porque así es como el viento. Pero lo que usted sí sabe es que el Espíritu Santo lo guía por el camino que es. De eso sí estamos seguros. Él sí nos va a guiar por el camino que debemos andar. Entonces, por eso nos dice el apóstol, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Así como el borracho no sabe para dónde va cuando está borracho. Él empieza a beber y no sabe dónde va a terminar. Él no sabe qué va a decir, no sabe qué va a hablar, no sabe ni siquiera dónde va a dormir porque puede dormir en la alcantarilla. Él no sabe. Entonces no se emborrache, más bien debe guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, usted no sabe para dónde lo lleva, pero Él siempre lo lleva por el buen camino. Él siempre lo lleva por el camino correcto. Déjese. Entonces estar lleno del Espíritu Santo es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Estar lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Vamos a mirar en Colosenses. Colosenses 3. Del 16 al 17. Amén. Dice, y la palabra de Dios reine en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un mismo cuerpo, y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Amén. Entonces mire que nos dice algo muy distinto. La palabra de Dios reine en vuestros corazones, porque el Espíritu Santo ya habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en el corazón de los que hemos entregado la vida a Cristo. Entonces Él es el que nos va a guiar. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos va a guiar? A través de la palabra. Que la palabra de Dios sea la que llene nuestro corazón, ya no sean los deseos de la carne, ya no sean las cosas del mundo, lo que la gente quiere hablar, lo que la gente nos quiere decir, sino más bien la palabra de Dios. Y acá hay un punto muy importante, es que todo lo que hicieres, perdón, el 16, la palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos. Ya nos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, es dejarnos enseñar de la palabra de Dios. Que no estemos diciendo, no, es que esa palabra no es para mí, eso no tiene que ver conmigo, no hay que ser tampoco como tan exagerados, pues, ni tan místicos, ¿cierto? Sino que nos dejemos enseñar. Cuando la palabra nos quiere exhortar, cuando la palabra nos quiere mostrar que estamos equivocados, pues entendamos, que aceptemos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y nos dice acá que nos exhortemos los unos a los otros con himnos, con canciones espirituales, con gracia, cantando en nuestros corazones al Señor. Y esto pues realmente me lleva a pensar cuáles son los cantos que se le están dando al Señor en este mes, o en todos los meses, pero más que todo en este. Realmente sí son cantos espirituales, realmente sí son alabanzas, realmente sí
si son cantos desde el corazón para el Señor. Más bien las canciones que escuchamos nosotros en este tiempo son unas cosas completamente contrarias a lo que Dios quiere, porque hay canciones que realmente nunca nos van a llevar a la comunión con el Espíritu Santo. Puede ser que la persona lea la Biblia, puede ser que la persona se deje enseñar por la palabra, pero si se pasa todo el día cantando lo que colocan en cualquier emisora secular en este tiempo, yo creo que va como contrario. Entonces también habría que pensar un poquito en qué música oímos y en qué música cantamos, ¿cierto? Es lo que, como la reflexión que veo ya en esta parte. Y es que la palabra del Señor habite en nuestros corazones. La palabra nos dice que de las riquezas del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces no puede ser que si la palabra de Cristo reina en nuestros corazones, después nosotros vamos a salir a cantar por allá, ¿cuál digo? Que la pachurrao, que todas las cosas que salen ahora en este tiempo, ¿cierto? Que escucha uno las oraciones de Don Ebrio en Olímpica Estéreo, todo ese tipo de cosas que vemos, ¿saben? Entonces es dejarnos enseñar por la palabra de Dios, es dejarnos transformar, dejarnos cambiar por la palabra de Dios. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no dejar que el Espíritu Santo sea solamente como alguien que está a un lado y nos dejamos guiar por los amigos o por las personas que hayan en este mundo queriéndonos guiar por otro lado. Y también nos dice acá en este mismo texto que lo que hagamos, lo hagamos para Dios, el verso 17. Todo lo que hicieres en palabra o en obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. O sea que también nosotros lo que hagamos debemos de saber si lo estamos haciendo conforme a lo que Dios nos pide o lo estamos haciendo como por no dejar de hacerlo o situaciones así. Entonces es importante que nosotros tengamos, ser llenos del Espíritu Santo, es estar comprometidos con Dios y es estar teniendo el deseo de mejorar todos los días, de santificarnos más, de crecer más en la presencia del Señor. Y ahora miremos para terminar cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir a 2 Corintios. ¿Qué efecto produce el dejarnos llenar por el Espíritu Santo en nuestras vidas? 2 Corintios 3, verso 17. Amén. Dice, y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay borracheras. Hay libertad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad, el camino. Él es la vida. Cristo es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios sea la que llene nuestros corazones, que nosotros nos dejemos guiar, que seamos como sensibles a la voz de Dios, como dice también Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces que realmente lo sigamos a Él y no estemos escuchando las voces del mundo, las voces de los amigos, de los familiares que no tienen a Cristo, para tratar de hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Que tengamos como esa autoridad de decir, no, a mí me guía el Espíritu nos guía por la palabra, a veces nos guía también por un sentido que Él pone en nosotros. Cuando tenemos de pronto el deseo de hacer algo que no debemos hacer, de pronto viene una voz que nos dice internamente, como que se prende un semáforo en rojo, como anda, no le conviene, pierde la comunión con Dios. Pero muchas veces tratamos de opacar esa voz con alguna excusa y decir, no, es que yo solamente por un ratico, o así como alguna vez les conté a ustedes de alguien que le gustaba mirar por mujeres desnudas, entonces yo le digo, eso es adulterio, y él me dice, no, es que yo solamente estoy
admirando la creación de Dios. Y eso ya suena muy bonito, ¿cierto? Casi me le arrodillo, ¿cierto? Entonces, tratamos de suavizar y de matizar la situación con una excusa. No, la idea es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, llenarnos de la palabra. Eso también nos lleva entonces a que para nosotros tener esa llenura del Espíritu Santo, como buenos cristianos, como hombres y mujeres de Dios, debemos de tener también una comunión con la palabra de Dios, con leer la palabra, con la oración, porque no podemos llenarnos de la palabra de Dios si la dejamos por allá metida debajo de la almohada el domingo y al otro domingo la volvemos a buscar, le sacudimos el polvito y ya, ¿cierto? Entonces también hay que tener un tiempo de leer la palabra y llenarnos de ella. Amén. A Dios lo escuchamos a través de su palabra. Y le hablamos a través de nuestras oraciones. Y eso es comunicarnos, tener comunión con Dios. Y así podemos llegar a estar llenos del Espíritu Santo y a tener esa libertad. Porque Cristo nos va a libertar, el Espíritu nos va a libertar. Donde está el Espíritu hay libertad. Pero si el Espíritu no está, entonces es difícil que haya libertad. Vamos a orar por aquí. Ya puedan ir a almorzar bien contenticos. Señor Dios Todopoderoso y Misericordioso, te damos gracias, Señor, en este día por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos adorarte, por permitirnos la comunión con los hermanos, estarnos unos con los otros, saludarnos, reírnos, Señor, compartir. Es muy importante, Señor, la comunión de los unos con los otros. Dios, te damos gracias también porque nos has permitido dirigirnos hacia ti por medio de los himnos, de las adoraciones, de la alabanza, Señor. Es una forma maravillosa en la que podemos comunicarnos contigo y saber que tú estás con nosotros en este lugar, Señor. Te damos gracias por lo que nos has dado hoy a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra no sea solamente una palabra más, sino que nos ayude, nos fortalezca para enfrentarnos en lo que sigue de nuestra vida, no solamente en este mes de diciembre, sino en el resto de nuestra vida, Señor. Saber que nosotros, porque es un mandato tuyo, debemos apartarnos de la embriaguez, que nosotros no podemos compartir estando contigo y estando también metidos en medio de la embriaguez, Señor. Necesitamos ser un pueblo apartado, un pueblo santo, una nación santa, adquirida por Dios, para anunciar las virtudes de aquel. Nosotros no podemos anunciar las virtudes tuyas, Señor, en medio de la disolución de este mundo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a establecer diferencias, que nos ayudes, Señor, a tener el dominio propio, a tener, Señor, la templanza para decir no a lo que tenemos que decir no, y también para decir sí a tu palabra, para decirle sí a tu Santo Espíritu y dejarnos guiar por ti, Señor amado. Te pedimos, Padre, en esta mañana, que obres en cada vida, que obres en cada corazón, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor, para que los guardes, para que los protejas en este tiempo, Señor, para que les ayudes a estar todos los días en comunión contigo, Señor, para que llenes sus corazones de tus palabras, Señor amado, para que ellos puedan, Señor, servirte a ti con amor y con alegría todos los días, Señor. Te pido, Padre, que los guardes en esta semana, que tengan una semana de bendición, Señor, en sus trabajos, en sus casas, en cada una de sus ocupaciones, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los hermanos, coloco también en tus manos mi vida, Señor. Te pido que me guardes, que guardes mi familia, Señor, que guardes la familia de todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado acá.